Muchas gracias, Luis. Bueno, me quedó algo en el tintero del humor social. Bueno, aparentemente hay pocas esperanzas a futuro y mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, se está buscando en las elecciones más que nada ordenar este futuro y bueno, el humor social tiene que ver con la incertidumbre también, pero bueno, también estas elecciones cada vez en un contexto de mayor descrédito de los políticos, ¿no? Y sabemos que hay un problema ahí, hay una especie también de desecularización de las identidades políticas, ¿no? Donde el que era peronista antes ya, digamos, no tiene esa identidad tan radical o el demócrata en Estados Unidos. Así que bueno, hay todo un tema muy largo para discutir y me pareció muy interesante el panel. Bueno, volvemos a nuestro panel 2. Es un gran gusto saludar a todos nuestros colegas. Veo a muchos colegas muy queridos. Y desde la Asociación de Sociólogos de la República Argentina quería también saludar a todos los que nos han acompañado desde los inicios de todas estas actividades de la asociación y el Consejo Profesional, y que buscan, digamos, apoyar e integrar a los profesionales de todo el país. Esta asociación busca que nuestros colegas sepan en qué están trabajando los colegas de todo el país. Por supuesto, también tenemos una visión federal. También hemos hecho muchas vinculaciones con colegas de otros países latinoamericanos y queremos visibilizar las actividades profesionales de la sociología, que sin decir una cosa muy novedosa, en muchos casos se ignora qué hace un sociólogo o cuál es el papel profesional de un sociólogo, y eventualmente también ayudar a través de las actividades de nuestra asociación a la vinculación laboral, profesional y también, por supuesto, en la formación en nuevos campos y técnicas, que es también un poco lo que nos ocupa en este panel número 2. No es fácil lograr acciones colectivas entre sociólogos, y menos en esta etapa en Argentina, donde en la crisis resulta difícil también la participación en este tipo de actividades colaborativas. Uno ve nuevos caminos profesionales, hay nuevos trabajos a partir también de lo podríamos llamar algo así como una crisis de las encuestas. Hay datos no estructurados en las redes sociales, que de alguna forma tenemos que estructurarlos, pero nadie va a dejar de utilizar los instrumentos como la encuesta para lograr un diálogo con la sociedad y que la política y el Estado sepa, bueno, cuáles son los problemas de la gente, cuál es el humor social de la gente. Y en ese sentido yo creo que las encuestas y todo el trabajo profesional que hacemos nosotros, yo era el 90% de sociólogos que mencionaba Federico Grelio. Trabajé mucho tiempo en la consultora de Julio Grelio, que fue por supuesto un gran pionero de esta actividad en Argentina. Y bueno, Marradí decía, bueno, que la sociología surge una especie de maridaje entre el sorbe y el muestreo. Y el muestreo, yo siempre digo esto, pero me parece interesante traerlo a esta mesa antes de comenzar con los diálogos entre los colegas, que es un invento, el muestreo es un invento maravilloso, y esta cuestión, ¿no?, de que 300 casos, 300 personas puedan hablar por 3 millones en la capital federal o 40 millones de argentinos, es realmente una especie de maravilla, sin la cual muchos sociólogos no tendríamos trabajo. Y siempre resalto, digamos, ¿no?, que esta aplicación permite el diálogo entre sociedad y Estado, y me parece que tenemos que fortalecerlo. Bueno, y en esta fiesta virtual nos acompaña un destacado panel de profesionales. Si les parece, les comento en 2 segundos un poco el currículum de ellos, y después vamos a empezar también con Miguel Ángel Forte. Miguel Ángel Forte, a quien recuerdo como un gran profesor en mi etapa formativa en la UBA, es un sociólogo de la UBA, es máster en ciencia política de Flaxo, acá estoy leyendo un poco el largo currículum, es profesor titular regular plenario de Sociología General y profesor titular de Niklas Luhmann y la Sociología de la Modernidad, es investigador categoría 1, es exdirector de la carrera de Sociología de la UBA y de la maestría en Ciencias Sociales de Flaxo. Es profesor de posgrado en Flaxo, trabaja también en la Fundación Walter Benjamin y es autor de muchos libros: Sociología, Sociedad y Política en Augusto Comte, otro libro, Modernidad, Tiempo, Forma y Sentido, y por supuesto tiene numerosas publicaciones en revistas nacionales y extranjeras. Voy a presentar también a Betsabe Cohen, que es socióloga y se desempeña como secretaria de Asuntos Profesionales del Consejo de Profesionales de Sociología de la Ciudad de Buenos Aires.
coordina el Núcleo de Innovación Social. Se ha especializado en gestión y políticas culturales en IDAES UNSAM y es maestranda en generación y análisis de información estadística de la UNTREF. Y acá Lara sabe que en su tiempo libre es organizadora del colectivo de programadoras con perspectiva feminista, se llama R-Ladies. Muy interesante, eso nunca había escuchado. Programación con perspectiva feminista. Y por último, voy a presentar, a ver si está por acá, Gastón Becerra, que es licenciado en Sociología, es magíster en Epistemología y doctor en Filosofía. Es investigador asistente del CONICET y docente de la carrera de Sociología de la UBA, y es al mismo tiempo director de la licenciatura en Sociología de la Universidad de Flores. Es una carrera que tiene orientación hacia la sociología computacional y Yo le contaba una anécdota de Nahue el otro día. Banco Central Europeo, eso es lo que nos... Perdón que se había cortado el audio. No sé si Miguel Ángel, entonces, te agradecemos mucho tu presencia acá y compartir esta mesa con nosotros, y todo tuyo. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación en un día tan especial para la socióloga, los sociólogos, como es el Día del Sociólogo y la Socióloga. Además, hoy di clase a la mañana, o sea que estoy muy embalado con este tema de la sociología. Y además, quiero subrayar lo que me ha gustado, digamos, lo que he escuchado hasta ahora, ¿no? Empezando por el compañero Luis Arena, que hizo una semblanza de Antonio de Lepiana, que uno puede pasar por alto algunas cosas, como por ejemplo que si él crea la cátedra de Sociología en la Facultad de Filosofía y Letras, probablemente yo sea heredero, ¿no? Sociología general, en la Facultad de Ciencias Sociales, ex Filosofía y Letras, probablemente yo sea la cátedra de Lepiana. Pero se creó en 1898, y en 1896 es la primera del mundo, que es la de Durkheim. O sea que los argentinos, las argentinas, tenemos visión de futuro, evidentemente. Si a 2 años de que Durkheim fundara la sociología como cátedra, el de Lepiana, que no sabemos muy bien cómo estudió sociología, y muy bien lo de Arena, la verdad es que quería seguir charlando con Arena, si conversamos un poco, porque quiero saber un poco más cosas sobre este hombre que tengo un poco descuidado realmente. Y que por otra parte, nosotros los argentinos, argentinas, tenemos una visión de futuro y una visión cosmopolita de la vida, que más allá de cierta hegemonía del nacionalismo epistemológico, como dice Beckett, tenemos una visión cosmopolita. El Facundo se escribe en 1845, que es el primer ensayo positivista de la historia del ensayo sociológico. Recién Taine, en 1864, escribe la historia de la literatura inglesa con un método positivista después del Facundo. O sea que el Facundo también es una creación, ¿no? Unos años antes del Manifiesto Comunista. Bueno, tenemos una visión de futuro interesante. Y como, digamos, me gustó mucho escuchar a Luis, escuchar a Eduardo, escuchar a Aurelio, ¿no? Eduardo diciendo esto como, por ejemplo, la idea del carisma de la democracia. Esto es bien weberiano, ¿no? El carisma de la razón es la última posibilidad de la creencia, y Robespierre el exponente más acabado, decía Weber, ¿no? Y muy weberiano nuestro colega, diciendo esta cuestión del carisma de la democracia. Solo para entendidos, para especialistas. Nombra a Sorel, ¿no? Los que hemos leído a Sorel sabemos la importancia que tuvo Sorel en Mussolini y en Gramsci, ¿no? Es un creador realmente importante. Pero ya que estamos en tema, y me han dado, ya que dijo, cuando le hacían preguntas sobre el futuro a Fidanza, decía, esto es ciencia ficción, a mí me han tirado, a nosotros nos han tirado la ciencia ficción, ¿no? Hablar del futuro, ¿no? Y el futuro llegó, todo un palo ya lo ves, como decía Los Redondos de Ricota, que eso en términos sociológicos, Luhmann dice que el futuro es la probabilidad de lo improbable, pero con arreglo a razón experiencia,
los futuros han tenido que ver con las decisiones que se tomaron en un pasado. ¿Qué queremos decir con esto? Que los futuros actúan en un presente y planifican lo que va a suceder. El futuro no nos está esperando en ningún lado. Al futuro se llega, y eso, ya que estamos hablando de la ciencia ficción nos enseña mucho, porque cualquier película que veamos de la ciencia ficción anticipatoria, vemos que no han tenido más remedio que hablar de los presentes de esa ciencia ficción. O sea, lo mejor para ver cómo era la historia en un determinado momento, si ya existía el cine, es sus películas de ciencia ficción, porque nos informan no del futuro, sino del pasado. A todo esto, hablando del problema del tiempo, ustedes saben que los físicos contemporáneos se han puesto tremendamente sociológicos, ¿no? O sea, están terminando diciendo cosas como el tiempo es una construcción social, ¿no? Porque no hay ninguna demostración empírica física, salvo la temperatura, de la existencia real del tiempo. El tiempo está recluido en nuestra subjetividad, ¿no? El tiempo está recluido, o sea, el tiempo es uno, ¿no? Como diría Borges, ¿no? El tiempo es uno. El tiempo no está en ninguna parte. No está en ninguna parte. Y avanza, y se da todo junto, presente, pasado y futuro. Digamos, y obviamente que estamos atravesados por ese uso subjetivo del tiempo que es imprescindible para entender el mundo. Aunque no exista, hacemos como que existe el tiempo. Ahora, si un poco, como diríamos, un poco me apuran, digamos, bueno, ¿cómo ves vos la profesión en el futuro? ¿No? ¿Cómo ves Yo hace 40 años que hago este deporte, practico este deporte de enseñar sociología y preparar alumnos y alumnas para su futuro profesional. Ustedes saben que la generación nuestra, yo soy un hombre que cumplió hace muy pocos días 70 años, y soy un pibe del 70. Y volviendo a esto que el futuro es la probabilidad de lo improbable, yo cuando entré a la Facultad de Filosofía y Letras, en el año 1972, y como dice el colega Marcelo Langieri, era el mejor lugar en el mundo, la Facultad de Filosofía y Letras, en 1972 era el mejor lugar, porque teníamos todo al alcance. El amor, el sexo, la revolución, las bombas molotov que hacíamos en las aulas, teníamos todo a disposición. El futuro era nuestro. Íbamos a tomar el cielo por asalto realmente, no es una metáfora, ¿no? Gana Cámpora, fuimos a sacar a los presos de Devoto. Era, digamos, como dice Traverso, ¿no? Si bien no hicimos ninguna revolución, estaba presente la idea de revolución, nombre de mi generación. ¿Y qué nos pasó a la generación nuestra, hablando del futuro? Que hemos sido la generación que más cambios ha experimentado. Si todos tomamos, digamos, el teléfono de mi casa de barraca, 213997, a la inteligencia artificial, nos ha pasado absolutamente de todo y no sabemos muy bien qué nos va a pasar. Esto es lo interesante de haber vivido una generación realmente privilegiada. Pero insisto en esto, si nosotros tenemos que, digamos, hacer una apreciación de cuáles son las posibilidades que tiene una carrera como la sociología, que soy de los que piensan que la sociología está fundamentalmente para comprender y darle herramientas a la sociedad para, en definitiva, tener la presencia de una teoría de la sociedad. Este es el problema central. Más allá de la especificidad que cada profesional puede hacer de esto. Pero en primera instancia, lo que nosotros podemos advertir que estamos probablemente, esto siempre es una hipótesis, ante un cambio civilizatorio, ¿no? Es decir, hay un desarrollo científico, económico y tecnológico que no sabemos muy bien a dónde estamos parados y dónde vamos a estar parados mañana. Y en ese sentido, lo que se abre es una gran posibilidad interdisciplinaria de las ciencias como probablemente nunca hemos vivido. Es decir, todas las ciencias, las llamadas ciencias duras y las ciencias sociales, hoy por hoy están llamadas a trabajar conjuntamente. Porque las consecuencias, ustedes fíjense qué cosa interesante. Además, los tiempos, ¿no? Esto es una cosa que podemos interpretar en la sociología y en relación al tiempo y al futuro.
¿Cuánto tiempo ha pasado desde la creación de las monedas virtuales a la inteligencia artificial? Ni un año pasó. Usted fíjese lo vertiginoso que es el cambio, la transformación. O sea, pasa muy rápido y las consecuencias en la existencia son grandes. Bueno, es un poco lo que decía Marx en el Manifiesto Comunista, ¿no? Demasiada civilización. La burguesía cava sus propias fosas. Es decir, como que el ser humano tiene esta capacidad de producir más allá de lo que puede controlar. Y ahí es donde las ciencias sociales, ahí es donde la sociología puede dar aportes altamente significativos en estas grandes transformaciones que se vienen en este mundo y que, por supuesto, claro, ¿qué es lo que sucede ahora? Aquellas posiciones políticas que un poco nos meten miedo es porque se tiran al vacío en una supuesta hipótesis de que todo el mundo quiere un cambio de esas características. Y ahí es donde ese nicho donde explotan y crecen. Ahora bien, insisto en esta cuestión y soy muy partidario de este tema, de que en realidad lo que estamos advirtiendo es un cambio civilizatorio de dimensiones muy grandes y que las consecuencias están ya en problema. Es decir, lo que tenemos que evitar son posiciones catastrofistas frente a la transformación tecnológica. Las posiciones catastrofistas no son sociológicas. La sociología no es ni distopista ni catastrofista. Trata de explicar en dónde estamos parados en cada momento. Y lo que está sucediendo ahora es que hay miedo de las consecuencias de la propia creación de los que lo han creado. Los propios que han creado empiezan a advertir sobre el uso de la inteligencia artificial. Miren cuánto material que hay para los sociólogos, para las sociólogas, ¿no? Esta idea de que lo que han producido les asusta al mismo que lo ha producido y quieren ponerle límites, lo cual es altamente complicado. Y ya hemos, por ejemplo, dentro del ámbito docente, hablando del futuro, todavía no sabemos muy bien qué hacer con esta cuestión de la inteligencia artificial y la docencia. Por ejemplo, este año, en los exámenes que nosotros tomamos en la facultad, en la primera materia, que es Sociología General, dijimos, bueno, ¿qué hacemos con la inteligencia artificial? ¿No? Porque ahora parcial domiciliario es medio complicado. Volvimos, porque no sabíamos, a la cosa más tradicional del examen, ¿no? Sentate, saca una hoja, te hago una pregunta y contestá. Ahora, yo les dije a los chicos algo. En vez de copiarse de la inteligencia artificial, ahora cópiense de su propia memoria. Y yo no sé si es tan distinto copiarse de algo que uno estudia de memoria a copiarse de la inteligencia artificial como metodología de enseñanza. Bueno, todos estos desafíos yo creo que forman parte del saber sociológico, y así como nuestros antepasados tenían tanta visión del futuro como de Lepiane, nosotros tenemos que imitar a este pasado glorioso que hemos tenido en realidad, estos creadores de nuestra disciplina, esta presociología, como se llama, para advertir sobre las consecuencias de las creaciones en definitiva humanas, que es de lo que siempre se ha ocupado la sociología. Bueno, dejo acá y estoy, por supuesto, abierto a todas las preguntas que se quieran hacer sobre esta exposición. Muchas gracias, nuevamente. Muchas gracias, Miguel, y bueno, vamos a tener tiempo, calculo, de hacer algunas preguntas y reflexiones sobre tus muy interesantes comentarios. Betsabe, todo tuyo. Porque a donde voy llevo como una presentacioncita, y aparte encima tengo preguntas para Miguel, que fue mi profe de socio general de Luhmann, como rarísimo estar en el mismo panel con él y con Gastón. Así que, para empezar, agradezco eso. No sé si puedo presentar, puedo compartir. Porque tenía como un par de recursos, Sí. Si no, le pido a Alejandro que te comparta el anfitrión. Tenés habilitado para compartir. ¿Tengo habilitado? Joya, gracias. Bueno, lo mío no va a ser quizás tan teórico, parte en realidad más de algunas notitas que tienen que ver con el laburo, o sea, el trabajo diario con
con datos y sobre todo con el uso de tecnologías, ¿no? Al principio, espérate que voy a poner esto ahí. Ahí deberían estar viendo la pantallita. No sé si se ve. Ahí está. Ahí está muy bien. Sí, perfecto. Un poco la idea era eso, compartir un poquito más desde la experiencia. Miguel en un momento mencionó, bueno, esta experiencia de qué hacemos con el problema de la inteligencia artificial en el medio de un parcial. ¿Cómo? No, pensé que había una pregunta. Bueno, entonces la idea es eso, es más trabajar desde la experiencia de todos los días con trabajar con datos que desde una visión quizás un poquito más teórica, que yo no me dedico a la academia. Un poquitito lo que pasa o lo que yo veo que pasa es que tenemos como una profesión bastante, con una gran diversidad digamos, de campos en los cuales efectivamente laburamos, los sociólogos y las sociólogas, y en teoría eso mejora como nuestra capacidad de inserción laboral, pero paradójicamente empeora, digamos, nuestras prácticas para identificarnos entre nosotros mismos. Por eso quizás acontece esto de, bueno, ¿qué hace un sociólogo? Digo, ni siquiera nosotros mismos nos dedicamos a explicarlo demasiado. Entonces, una de las tantas derivas que acontece con eso es el tema del análisis de datos. Ahí, para mí, se produce un ejercicio bastante divertido, que es que nosotros arrancamos en alguna catacumba de algún lugar haciendo campo, o en la calle haciendo encuestas, y atravesamos como una especie de vórtex en el cual nos convertimos en analistas de datos en algún momento, no sé bien cómo sucede, no en todos los casos sucede, y también por lo general nos tenemos que convertir en varones, cosa que es un problema para las mujeres que trabajamos que queremos programar o que queremos hacer sociología y programar, que para mí son dos tareas sumamente creativas y que tienen un montón que ver, y que tienen que ver también con un momento histórico, que como Miguel ya marcaba de alguna manera, que es la digitalización tanto de la esfera pública como de la esfera privada, y que los datos no se producen de la misma manera. Tenemos una cantidad, digo, de los datos biométricos, que me levanta este cosito acá, hasta mi DNI digital, los registros administrativos, digo, la digitalización no es lo mismo, no es la misma sociología que nosotros aprendimos en la Facu, y la forma que se construyen los datos, y por supuesto no son las mismas las herramientas que tenemos para trabajarlas. Así que yo por lo general me levanto a la mañana, me hago un matienzo, abro el chat GPT y empiezo a trabajar. Ese es mi día a día, esa es la realidad. Y a partir de eso me parece que como algunas líneas como para tener en cuenta, y que por lo menos a mí me surgen como preguntas para pensar en el futuro de la profesión, tienen que ver por un lado con esto, ¿no? Pero parece que el aprendizaje va a ser de manera colectiva y va a ser interdisciplinario. Un poco lo que nos pasa es que al principio, cuando queremos aprender a programar y somos sociólogos y sociólogas, nos resulta hiperabrumador, nos hablan desde un lugar donde nos sentimos hiper incómodas y muy incómodos, y que en la mayoría de los casos no tiene nada que ver con cómo nosotros pensamos y ordenamos desde las metodologías que ya conocemos, ¿no? Entonces mi experiencia ahí me resultó mucho más exitoso cuando me pude encontrar con muchas compañeras que estaban en la misma situación que yo, y que muchas no venían de la sociología. Entonces fue como ir encontrando con esas poquitas que sí venían de la sociología o que venían de las ciencias sociales, compañeros y compañeras de antropología, de sociología, de ciencias políticas, y que entre todos, a partir de las experiencias colectivas de aprendizaje, supimos ir tejiendo esas redes, que además funcionan como redes reales, en las cuales, redes con pares, en las cuales uno puede no solamente aprender, sino que aprendes sobre la misma práctica de lo que estás haciendo, y aparte, favorecen a que uno pueda encontrar trabajo, básicamente se encuentra con otros colegas digamos, mejora muchísimo eso. En ese sentido, Miguel, comentabas al principio, decías, hay un colectivo con perspectiva feminista de programación, sí, lo hay, y me parece que justamente viene a luchar un poquito con esto que mostraba yo antes, tenemos que ser más varones para poder programar. Bueno, eso no es así.
Así que un poquitito lo que hacemos es trabajar sobre eso, y me parece que estos colectivos son fundamentales. Otra cosa que es importante es que para mí que va a ser fundamental que lo hagamos desde la sociología, es que las nuevas herramientas que incorporemos en la sociología deberían estar basadas en código abierto. Digo, hoy en día casi nadie se cuestiona, de hecho el inglés es parte de la currícula de sociología, y nadie se cuestiona que tengamos que hablar inglés. De esa misma manera, a mí me parece que no se debería empezar a cuestionar que tengamos que manejar herramientas de código abierto. Y para mí la demostración física de eso es por qué SPSS nunca tuvo una colectividad, jamás. ¿Por qué? Porque digamos, $360 tenías que pagar por mes y ni siquiera te decía y no sabías muy bien qué era lo que estabas haciendo, porque tocabas un par de botoncitos, salía, pero no sabías cómo estabas construyendo lo que estás haciendo. Así que me parece que ir hacia herramientas de código abierto es por ahí, me parece que tenemos que, o creo que va a ir por ahí, sí, en este ejercicio sociológico que decía Luhmann de pensar el futuro, el futuro como la probabilidad de lo improbable, me gustó mucho, y es con arreglo a estos fines, ¿no? Me parece que basándonos en estos datitos que ya hoy tenemos, que ya son pasados, que hoy abierto no es nada nuevo. Acá me gustaría hacer como un ejercicio de la ciencia ficción que me parece que es fundamental y que tiene que ver con cómo nosotros imaginamos el futuro, cómo se imaginaban el futuro, y que en esta imagen que estamos viendo, esto es Star Trek, para los que no lo saben, es una gran serie de ciencia ficción que siempre recomiendo ver. Podemos ver que Spock, que está luchando contra una señora robot que viene así como del pasado, voy a ver si lo puedo poner de vuelta, lucha contra ella, la descubre porque es un robot, pero se cae sobre un montón de libros en papel. O sea que en ese pasado nosotros no podíamos proyectar que el libro podíamos imaginarnos naves espaciales, pero no podíamos imaginarnos que el libro iba a ser digital, o que la mayoría de los libros que íbamos a leer son digitales. Entonces me parece que ahí hay algo como interesante en cuáles son las formas que, digo, y esto va al siguiente punto que quiero hacer, que es cómo, digamos, deberíamos pensar en una modernización de las estrategias de triangulación metodológica con un abordaje propio, y que me parece que todavía por ahí no las estamos viendo, todavía para nosotros estamos pensando desde una estructura de Gutenberg de libros de papel. Entonces me parece que ahí va a haber como una serie de desafíos interesantes en pensar cómo va a funcionar esto para adelante. Y otros desafíos que por supuesto vamos a tener. Cómo vamos a trabajar los sociólogos de la ética de los algoritmos, cuáles van a ser las técnicas de aprendizaje automático que vamos a usar y cómo las vamos a incorporar en estas metodologías, cuáles van a ser los desarrollos para la divulgación. Digo, acá ahora ya sí no vamos a poder zafar de la problemática de la divulgación, porque me parece que todos nuestros compañeros y compañeras que están trabajando en el universo de lo que es la experiencia de usuario, técnicas de visualización, etcétera, etcétera, ya no podemos seguir pensando en comunicar para nosotros mismos, sino que es absolutamente inevitable que empecemos a comunicar para otros y que lo hagamos de una manera amigable. Digo, acá el problema de la reducción de la complejidad lo vamos a tener a la enésima potencia. Y las apropiaciones para mí van a ser específicas de cada una de las sociologías, así como las tenemos ahora. No creo que vaya a ser lo mismo en la sociología del deporte, en la sociología del diseño. Me parece que ahí va a haber como diferentes cuestiones a tener en cuenta, y que ahí un factor clave va a ser cómo las clases populares se apropian de esas tecnologías y qué estamos haciendo nosotros al respecto. Porque digo, no es que, como yo trabajo haciendo territorio, entonces esto no me va a afectar. No, señor, va a haber que, ya está pasando, vamos a tener que ver cómo vamos a acompañar con los conocimientos específicos que ya tenemos en cada una de esas áreas. Así que eso era como muy breve, 3 o 4 líneas, yo hablo rápido, así que quedo abierta a preguntas y esas cositas. Bueno, genial, Betsabe. Ahora no sé cómo dejar de compartir. Muy buena presentación. Ahí estamos, ahí nos vemos todos. Muchas gracias, Betsabe, muy interesante. Te escuchamos, Gastón, muchas gracias también por participar de esta mesa. Gracias, Miguel, por la invitación. Para mí es un honor, obviamente, estar en la misma mesa con Miguel Ángel, que también fue profesor mío, junto creo que de hecho somos de la misma camada con Betsy, que también es una genia. Y también armé un PowerPoint
El mío, obviamente, ya quedó bastante como languidecido al lado del de Betsy. Lo bueno es que, dentro de todo, voy a decir lo mismo que dijo ella, porque digo, en última instancia creo que terminamos como encontrando desde lugares distintos y con un caminito por ahí un poco distinto los mismos desafíos, y me parece que eso está bueno. Eh, yo también, al igual un poco de lo que planteaba Miguel Ángel, también quiero hablar acerca de lo que entiendo que pueden ser los principales desafíos de la sociología del futuro, pero remitiéndonos particularmente a algunas discusiones teóricas, algunas discusiones que podemos ya registrar en la comunicación de la ciencia, o sea, en artículos científicos, en torno al pasado reciente de la sociología a partir de los cambios tecnológicos como el Big Data y de toda esta revolución epistémica que nos proponen, que nos está proponiendo la tecnología. Y voy a tirar de antemano un spoiler. Todos estos desafíos entiendo que vienen desde hace mucho tiempo antes. Yo acá me voy a remitir a un recorte cronológico muy chiquito, pero no tengo la menor duda de que si le pasamos la pelota a Miguel Ángel, él nos vaya a poder decir que esto mismo que yo voy a decir con autores de estos últimos 10 años, son cosas que ya venía discutiendo Comte, Durkheim y nuestros amigos desde hace mucho más que 10 años. Particularmente quisiera como hacer un breve recorrido que va desde más o menos el 2010 hasta el 2023. Elijo estas épocas porque en el 2010 se populariza la noción de Big Data. De hecho, se empieza a utilizar ese término y llega a los medios, llega a la cultura de masa, y la inteligencia artificial también. Uno podría decir que se ha de alguna manera popularizado o ha explotado en el sentido común ahora en el 2023 gracias a ChatGPT. También es un proyecto enorme que está dando vueltas desde los años 50, pero pareciera que ahora pasa a ser un problema de masa, un problema de todos. En el medio tuvimos un montón de cuestiones. En el medio tuvimos los grandes problemas de datos que tuvo Facebook en el 2014, que nos enteramos que Facebook tenía agujeros en sus datos, y que distintas empresas y distintas personas podían explotar esos agujeros de datos, las vulnerabilidades que tenía Facebook como para poder hacerse con los datos. En el medio tuvimos en el 2018 el escándalo de Cambridge Analytica, que nos enteramos que aparte de los datos lo estaban utilizando como para poder, no digamos manipular, pero sí para utilizarlos en una comunicación política que de alguna manera era bastante más intensa de lo que solíamos esperar de la comunicación política. Y en el 2020, aparte, tuvimos otro hito, que es que se publica este documental recontra conocido, que es Coded Bias, que es un documental de Netflix acerca de los riesgos de la inteligencia artificial. Meto todo en la misma bolsa acá entre Big Data e inteligencia artificial, porque básicamente para mí son lo mismo, o son las dos caras de la misma moneda. Uno es los datos, el otro es la producción de datos a partir de más datos, así que no deja de ser el mismo fenómeno. Y en ese espacio temporal, lo que tenemos desde el punto de vista de la sociología o de las ciencias sociales en general es las primeras reflexiones, las primeras reacciones de colegas que empezaron a hacerse eco de todas estas, de las problemáticas epistemológicas que estaban trayendo estas nuevas tecnologías, y que hoy por hoy creo son como algunos artículos, si se quiere, centrales en la discusión o en la manera en que la sociología ha aprendido a reaccionar a estas cuestiones. De hecho, todos estos artículos que voy a mencionar, excepto obviamente los más recientes, son todos artículos que están entre los más citados en toda la temática. Digo, si uno hoy en día busca Big Data, ya sea que lo busque en el buscador general, digamos, no remitiéndose solamente a cuestiones de ciencias sociales, va a encontrar el trabajo de Kitchin, va a encontrar el artículo de Boyd. Son artículos que de alguna manera son súper influyentes adentro de las ciencias sociales, pero también afuera de las ciencias sociales. Y quisiera como ver un poquito cuáles son lo que ellos creen que son como los desafíos o las lecciones que nos dejan. Voy rápido porque ya muchas de estas cosas ya las acaba de comentar veces que no tienen mucho sentido. Simplemente me voy a dedicar a mencionar un poquito estos desafíos, que es lo que acá marqué en rojo. Pero sí quisiera hacer un pequeño paréntesis para hablar del primero de estos artículos, que es el de Savage y Burroughs, que es genial porque es de las primeras personas, es de los primeros que advierten que en relación al Big Data se venía un cambio, y salieron tal vez un poco tempranamente, incluso antes de que el Big Data sea llamado Big Data, porque eso es interesante. Ellos no utilizan el término porque de hecho todavía no era popular, pero están hablando del Big Data básicamente.
Y salieron a hacer esas reacciones que a veces tenemos la sociología, que ir a encontrar en crisis y para ir a decir que estamos en crisis, porque la sociología está en crisis, estamos como llamados a hacer. Así que ellos justamente arrancaron por ese lado y que salieron a decir, bueno, dijeron, a ver, bueno, gente, se viene una crisis de la sociología. Y cuando uno va a ver por qué habría de venirse esa crisis de la sociología, ellos dicen, guarda, que ahora los datos no se están generando en la academia, sino que se están generando en la sociedad. Como si que los datos se generen en la sociedad fuese un problema para la sociología. Digo, a lo sumo es una cuestión que tiene que ver con nuestro objeto, con nuestra manera de trabajar, es algo que vamos a tener que estudiarlo. Pero sí es interesante que ellos ahí advierten de que se va a venir, de alguna manera, una especie de cambio en la valoración social de los métodos. Y van a decir, guarda, que en muy poquito tiempo, las encuestas, las muestras y las entrevistas, acá parece que querían hablar con Miguel, que cuando hizo la presentación, dicen, van a terminar siendo métodos cuya valoración social los va a volver obsoletos. Bueno, hoy ya, obviamente con el diario del lunes, con el diario de 20 años después, sabemos que esto no ha sido tan así, y sí sabemos que estas nuevas tecnologías a lo sumo no vinieron a poner una crisis que sea paralizante para la sociología, sino que a lo sumo nos dejaron el desafío de que a las nuevas técnicas y las nuevas fuentes las tenemos que incorporar, pero incorporarlas reflexivamente, obviamente, o sea, a través de una discusión epistemológica. Algo similar también nos van a decir Dana Boyd y Kate Crawford, en este artículo también recontracitado, que es el de la Critical Questions for Big Data, en el que van a presentar la idea de que el Big Data en realidad es una mitología, y desde ahí en adelante un poco nos queda la misión de que a la hora de trabajar estos temas tenemos que primero darnos cuenta del contexto en el que se sitúan esas tecnologías y ver que lo que está pasando acá con este tipo de cambios es que está habiendo una transformación en la división social del trabajo cognitivo, y que lo que en su momento solían hacer las sociologías, las disciplinas y la academia, hoy por hoy está empezando a pasar por el camino de las corporaciones y las empresas, y que obviamente las corporaciones y las empresas vienen con sus propios criterios epistémicos. Hoy por hoy, por ejemplo, nos parece normal o hasta lógico no saber cuáles son las variables o los parámetros con los que trabaja ChatGPT, porque lo que hasta en su momento se publicaba y se documentaba, ahora por un asunto de competencia entre empresas, ni eso podemos saber. Entonces no sabemos con qué datos están entrenados, no sabemos con qué parámetros, no sabemos bajo qué condiciones, y pareciera que ese secreto está bien y es lógico porque las empresas tienen que cuidar su patrimonio. En el fondo, digo, sabemos que esto va a tener un impacto epistémico gigante. Otro trabajo también recontra citado y me parece muy influyente es el de Kitching, el de Rob Kitching, es uno de los trabajos con los que se abre una revista que es Big Data Society, que es una revista también bastante influyente en todo este campo de pensamiento, y ahí Rob Kitching hace una discusión acerca de si es que acaso hay un nuevo paradigma para las ciencias, en general, no solamente las ciencias sociales, para las ciencias, concluye que en realidad no es tan así, no es que estamos hablando de un nuevo paradigma. Sí hay obviamente un montón de potencialidades en todo esto, pero en la medida en que seamos capaces de armar una epistemología situada y reflexiva. Es decir, que en la medida en que seamos capaces de pensar estas cuestiones desde los criterios que nos importan a nosotros. Por ejemplo, ¿qué criterio nos importa a nosotros? ¿Nos sirve algo de todo lo que estamos discutiendo en el mundo del Big Data, de la inteligencia artificial, para repensar esa tensión entre lo quali y lo quanti, por ejemplo? Digo, es un problema que nos ha marcado la sociología. Entonces, desde ahí es que tenemos que pensar estas cosas, desde nuestros criterios y no desde los criterios que nos quieren vender las empresas. Y obviamente, desde la riqueza que tengan estas herramientas para ayudarnos a responder preguntas teóricamente guiadas. En el 2018 aparece este trabajo de Wallach, no me acuerdo el nombre, Hannah Wallach, que es una científica de datos, y es muy interesante porque empiezan a advertir, o sea, es una confesión de parte, digo, es la ciencia de datos viniendo a decir, che, necesitamos sociólogos. Y básicamente necesitamos sociólogos porque necesitamos ser capaces de comprender las implicaciones éticas de las herramientas que hacemos. Y eso básicamente significa que hay un llamado a la sociología para que empecemos a colaborar con estos nuevos profesionales, que son los profesionales de la ciencia de datos, los profesionales con los ingenieros que arman modelos, y que para poder hacerlo, tenemos que hacerlo, bueno, como decía Betsy,
con un interés y a favor de un diálogo interdisciplinario, pero desde adentro, con conocimiento de causa. No podemos colaborar con gente en el mundo de tecnología sin tener la menor idea de lo que estamos haciendo. Entonces, me parece que esto implica, bueno, obviamente, adquirir un par de herramientas y conocimientos nuevos. Un poco más sobre la fecha, tenemos hacia 2020 el trabajo de las feministas de datos, que para sacar un libro, un texto muy influyente, que está muy bueno, y que básicamente creo que termina de encontrarle el lugar a las ciencias sociales en todo este shape, que es básicamente que tenemos que estar ahí para ayudar a pensar y de construir los datos y los contextos. Y que esto es necesariamente una actividad que tenemos que hacer desde el activismo, o sea, es algo que tenemos que hacer desde el activismo, que lo tenemos que hacer en el debate público, que lo tenemos que hacer llevándolo a la discusión acerca de qué tipo de conocimiento es el que queremos generar o fundar. Y la última, a la que me voy a referir en este pequeño recorrido bibliográfico, es un texto muy reciente, que es de una socióloga lumaniana, ya que estamos en esta línea, en esta escuela teórica, que básicamente va a hablar acerca de la comunicación artificial, y ella propone que no tenemos que hablar de inteligencia artificial para referir a estos nuevos algoritmos, sino que en realidad son comunicadores artificiales. ¿Por qué? Porque la inteligencia o la manera de procesar la información y los datos que tienen no es la misma que nosotros, entonces no tiene sentido que hablemos de inteligencia, tiene más sentido que hablemos de comunicación. Y es muy interesante el trabajo porque lo hace de una manera con un lenguaje muy llano, no hay conceptos ni nada en todo el libro, pero es un gran ejercicio de discutir el sentido común, y es un gran ejercicio para que pensemos cómo podemos hacer teoría en relación a esto, y creo que ese es básicamente el objetivo. Así que, para cerrar, así tenemos tiempito de volver a escuchar a los colegas. Creo que los grandes desafíos que nos quedan, o que por lo menos que la sociología a través de sus publicaciones ya ha, como si se quiere, consensuado, es que obviamente necesitamos nuevos sociólogos que sean capaces de poner en juego una imaginación sociológica más grande, que sean capaces de considerar el contexto en el que se está dando todo esto. Tenemos que ser capaces de reforzar lo propiamente sociológico, pero en el contexto de un diálogo interdisciplinario, y sabiendo que se viene un enorme giro computacional en todas las disciplinas. Y por último, esto último que también decía Betsy, tenemos que tener una sociología que esté más presente, que sea más pública y que sea capaz de llevar esa discusión acerca de los criterios epistémicos y de los riesgos éticos y sociales que conlleva la tecnología y todo este cambio que estamos viviendo. Así que gracias y dejo de compartir. Buenísimo, Gastón, muy bueno. Muchísimas gracias, Gastón. Simplemente quería felicitar a Gastón, a Betsabe y Miguel Ángel. También saludar qué suerte que se está grabando, porque dentro de 100 años van a mirar esto los sociólogos, van a decir, mira qué interesante, mira qué visionarios como Dele Piane. Y bueno, por supuesto, resumiendo 2 o 3 ideas que me parecieron relevantes, me interesó mucho esto que decía Miguel Ángel, de ayudar a controlar lo que producimos. Acá salió el tema de la inteligencia artificial, que probablemente en algún momento también reemplace la actividad sociológica, como quizá o ayude a la actividad sociológica, o ayude también a los gobernantes, a reemplazar a los gobernantes que estén imbuidos por distintos apetitos humanos, ambiciones, etcétera, etcétera. Y también decir en este sentido, y relacionando también todas las ideas que acá se estuvieron barajando, que posiblemente, como decía Miguel Ángel, haya una fusión entre ciencias sociales y naturales. Probablemente también antes de eso haya una fusión de los distintos barrios de las ciencias sociales, las antropologías, la sociología, la antropología social, que quizás son más bien tradiciones académicas que ya deberían estar pensando cómo fusionarse, ¿verdad? Y por supuesto también las cuestiones de la física. Yo escribí un libro sobre desafíos sociales del tiempo, por eso en las ciencias sociales, y por eso me interesó mucho lo que decía Miguel Ángel también. Ahí nos vamos a encontrar muchos conceptos de la física, ¿no? Como los procesos irreversibles. Nosotros envejecemos para un lado y no para el otro, o llegamos a un nivel educativo universitario y nunca volvemos para atrás al primario. Tampoco vamos a volver a vivir en una sociedad feudal, al menos en estos contextos. Y la tecnología también, digamos, en cierta forma es irreversible. No vamos a volver a utilizar el televisor blanco y negro.
y esto también, de alguna manera, también influye en lo que hacemos nosotros metodológicamente, como las metodologías de los indicadores, ¿no? En el año 98 usábamos el videograbador como un indicador de nivel socioeconómico, y hoy en día ese aparato no existe más. Entonces también eso nos interpela metodológicamente en muchas temáticas. Acá había una pregunta, no sé si tenemos tiempo, Luis, o... Un minuto y medio, Miguel. Bueno. Hay una pregunta de Rubén Cortés que quizás es interesante compartir. Dice: con los avances de la ciencia y la tecnología, inclusive la robótica, muchas veces suelen decir que la sociología es la ciencia de la predictología. ¿Cómo la podemos relacionar con esta cuestión de lo imprevisible y el avance del tiempo en nuestra sociedad? No sé quién se anima a recoger ese guante. Miguel Ángel. En realidad, esto trae un tema muy viejo, ¿no? Si la ciencia lo que puede hacer son advertencias. Lo que pasa es que las advertencias no le escucha a nadie. Trotsky, Churchill decía cuidado con Hitler, pero no pasó nada. Tenían razón. Como solo al anochecer emprende el vuelo la lechuza de Minerva, como decía Hegel, es muy difícil hacerle caso a un científico, ¿no? Es el enemigo del pueblo de Ibsen, ¿no? El agua está contaminada, sí, está contaminada para vos, quédate en tu casa y no te bañes. Nosotros vivimos de la playa. Bueno, es un poco esto, ¿no? Es un poco esto. Ahora, lo interesante de esto es de la previsibilidad. Ustedes imagínense, yo, 1972, 19 años. Entro a la facultad para hacer la revolución y yo soy un profesor que forma investigador para el CONICET. Algo cambió. Digamos, algo cambió ahí, digamos, ¿no? O sea, todos los que fracasamos en un proyecto revolucionario fuimos a dar clase a la UBA. Por eso que la derecha dice que está lleno de comunistas la UBA, y tiene razón. Lo que pasa es que ya estamos muy light, ¿viste? Porque ya nos hemos complicado, las ciencias sociales nos hemos complicado con la permanencia del capitalismo, digamos. Hemos apostado a que es la única forma de intercambio social es el capitalismo. La única, no hay forma de salir de este modelo. Así que ahí estamos, ¿no? Haciendo tiempo. Ya que hablamos del tiempo, haciendo tiempo. Bueno, es un poco esto, ¿no? La previsibilidad es posible, porque la ciencia está en condiciones, saber para prever, así nació esto, ¿no? Saber para prever, para predecir. Y uno está en condiciones de predecir, ¿no? Uno sabe lo que son las dominaciones carismáticas, pero van los muchachos, ¿no? Y sabemos cómo terminan los carismas. Bueno, entonces, pero no sé, puede hacer advertencias, pero, ¿viste? El viejo loco, digamos. ¿Eh? Es un poco esto. Bueno, pero están por todos lados este problema. Vos decís, ¿por qué la izquierda lo único que te dice es la interna que tienen ellos? Y no te hablan de lo que harían si ganan. Bueno, y entonces tenés que bancarte como amigo de ellos que te hablen de la diferencia entre el PTS y el PO, que ya la sabés de recontra memoria porque sos del palo. Pero eso no lo entiende la señora del barrio que tiene que votar al otro día, va a votar a Milei, que es más claro. Bueno, es un poco esto, ¿no? Es difícil esto. Como dice mi hija, que es estudiante de historia y sistémica, digamos, las dos cosas, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, papá? Que la dictadura del proletariado es un tema de posgrado. Digamos, claro, ¿no? Es decir, el tema del conocimiento y quién se apropia de cierto conocimiento, cómo se llega a conocer el mundo y cómo se transmite es el gran problema de siempre, ¿no? Pero la ciencia está en condiciones de predecir, ¿no? Está en condiciones de predecir, absolutamente está para eso en gran parte. Ahora, que la escuchen es otro problema. Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel. No sé si antes de pasar al último panel...